Bien, en el plano eminentemente dogmático, el derecho de la competencia, que es autónomo, es autárquico, es una categoría específica. ¿Dentro de qué rama podríamos ubicarla? No sé si esto inclusive lo podemos charlar tipo conversatorio. Como no tenemos demasiado tiempo, yo les adelanto cuál es mi posición. La posición que adopto académicamente frente al derecho de la competencia como parte del derecho del mercado, que yo diría los derechos en el mercado, es la de la relativa autonomía. Relativa autonomía que nos remite a la relativa autonomía de entre la economía y la política. En general, los estudios de dogmática trabajan este tema de la autonomía relativa o no, frente a las otras ramas del derecho. Cuando a mi criterio, y por suerte hay bastantes doctrinarios, también esta rama de estudio específica, de categoría específica, se debe complementar no solamente con el análisis sistémico del sistema jurídico, sino con particularmente con las relaciones de fuerza que operan en el mercado. Y ahí entramos en un tema clave de la dogmática, que es cuál es el objeto de este estudio y cuál es el interés jurídicamente tutelado. Y entonces vamos a tener como dos vertientes, de las cuales tenemos vertientes pequeñas, pero digamos dos vertientes grandes. Una es la que va a seguir trabajando como el mercado como un sujeto de derechos, el mercado, un sujeto de derechos, también de obligaciones, pero como un sujeto de derechos, y que el interés jurídicamente tutelado es el mercado per se. ¿Para qué? Para que el mercado funcione bien y no tenga distorsiones. La otra posición es la que pone en tela de juicio justamente cómo hablar del mercado en términos de un sujeto del cual el derecho se asuma que tiene una situación privilegiada a tal punto que tenemos que causarlo para que funcione bien y no tenga distorsiones. ¿Y por qué digo que esto se pone en tela de juicio? Y se pone en tela de juicio desde la práctica. Porque lo que desde el derecho, desde una visión del derecho, es una distorsión del mercado, desde la práctica del mercado, no solamente no es una distorsión, sino que es algo que lo aplauden, es algo para el cual los grupos hegemónicos, los grupos monopólicos, los grupos que se fusionan, los que hacen tercerización, propenden, y realmente lo propenden con todas las herramientas que tienen, que no solamente son las herramientas legales, sino que son lo que nosotros llamamos las mañas del mercado, las mañas del poder. La situación, por ejemplo, fíjense cómo ustedes que trabajan en lo jurídico, entiendo que poniendo en lo jurídico, lo político, lo económico, lo sociológico, lo antropológico y sobre todo en las relaciones de poder en un espacio y un tiempo, como ustedes van a tener que verificar en la práctica, pero sobre todo cuando lo empiecen a estudiar el tema, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos sobre los derechos del mercado? Por ejemplo, a ver, para que quede claro, para no transformarnos los académicos y los prácticos y los operadores de la legislación en los niños bobos de la historia, o peor aún, en aquellos que reproducimos determinadas fantasías o ficciones o situaciones ficcionales en el estudio al estilo de topos uranos platónicos. ¿Se acuerdan? Platón decía que había un topos urano, un espacio donde estaba la justicia, ¿no?
la justicia. Más o menos nosotros en nuestro país, el 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer. Pues, ¿quién no va a estar de acuerdo con eso? Obviamente. El tema es que estamos hablando de la mujer. ¿Y de qué categoría estamos hablando? ¿Por qué le ponemos algún aditamento para que sepamos de qué estamos hablando? Porque en nuestro país, por ejemplo, Julia Alzogaray era mujer y sigue siéndolo, y llevó adelante prácticas y políticas económicas que llevaron a nuestros pueblos al desempleo, al hambre. Entonces, con el mercado, con el mercado como objeto, pasa lo mismo. Y algo que parece baladí y hasta aburrido decir, y vamos a trabajar sobre qué es el mercado, y sí, porque si no, no sabemos qué estamos regulando. El mercado existe, el mercado es una práctica, es un espacio donde van, ¿se acuerdan que decían en 1800? Donde van las mercaderías, no van solas, van personas, estamos involucrados en el mercado. Si a mí me preguntan si me gustan las prácticas mercantiles a través de la lex mercatoria actual en el mundo globalizado capitalista, no me gustan para nada. No me gustan las prácticas comerciales y no me gusta un mercado donde para que yo tenga determinados bienes tiene que haber millones de personas que no lo tengan. Entonces, ahí comenzamos a tener problemas con el objeto de estudio y con la práctica del objeto de estudio. ¿Por qué? Porque determinadas políticas que tiene que llevar adelante el Estado, como por ejemplo, que tiene que llevar adelante desde mi posición epistemológica, desde otra posición no la tendría que llevar adelante. Por ejemplo, los subsidios, las políticas económicas que equiparen determinados sectores que han sido postergados, implican un nivel de intervención en el mercado que justamente determinados operadores con fuerza política desde el comienzo de nuestras democracias liberales burguesas, van a pensar que son distorsiones y pueden demostrar analíticamente y numerológicamente, o sea, como nosotros decimos, econométricamente, pueden demostrar que eso es una distorsión que percude la igualdad o la libre competencia, y desde otra posición epistémica no es así. Por eso también está el tema de la metodología para el estudio de este derecho de la competencia. Y ahí están particularmente involucrados los centros de estudios académicos, las universidades, las facultades de jurisprudencia, las currículas, cómo ubican el estudio del derecho de la competencia. Yo soy docente en teoría del Estado, por ejemplo, y en la Facultad de Derecho y en general en el target de los abogados con los cuales yo me manejo, en general hay como una idea que ronda lo académico de que los que hacemos teoría del Estado somos aquellos abogados que no sabemos derecho. No sé si pasa por acá. Y resulta que teoría del Estado, más allá de que haya docentes que no sepan derecho y hagan teoría del Estado, es una distorsión de ese mercado, ¿no? También. Teoría del Estado es la teorización de la práctica del Estado. Entonces un docente de teoría del Estado no puede no saber qué está pasando en el Estado. Pues si no está hablando de un tupper. Bien, volvemos al tema, ¿cuál es el bien jurídicamente protegido? Por ejemplo, cuando trabajamos, tomamos los lineamientos desde la doctrina norteamericana, tomamos los lineamientos
que lleva, por ejemplo, el artículo 7 de la ley Clayton, que plantea la prohibición de fusiones, si de esa fusión puede remitirse como producto una distorsión o un perjuicio en el mercado. Volvemos al tema, ¿cuál es el interés jurídicamente protegido? Si nosotros podemos trabajar en la práctica cuál es el interés jurídicamente protegido en este área, nos vamos a dar cuenta que determinados reclamos de transparencia al trabajo del Estado en la regulación y prevención de las distorsiones se pueden responder tranquilamente. Ejemplo, ¿cómo va el Estado, concretamente a través de sus organismos de control creados, cómo va a explicar y a socializar el barrido que se haga para una posible acción concreta, si de esa socialización, de esa información, la respuesta que va a tener los operadores del mercado va a ser una retracción o una respuesta mucho más grave? Entonces, es todo un cambio en la dirección de lo que nosotros estamos trabajando teóricamente. No se puede trabajar la legislación y la reglamentación sobre los derechos del mercado y la prevención de las distorsiones cuando están operando todavía, y a partir del denodado esfuerzo de los cambios que se suscitan en la región, están operando en lo político los operadores mercantiles. Y en lo político digo, por ejemplo, en la capacidad de maniobra que tienen en la judicatura, en la magistratura. En la Argentina tenemos la Ley de Defensa desde 1999, que ha dado un paso, fíjense, si es paradigmático o es paradójico. Nosotros tenemos esta Ley de Defensa que se sanciona en medio de un momento de hiper-neoliberalismo en la Argentina. No se puede no estudiar esto desde las fuerzas concomitantes, concurrentes y contrapuestas que lograron que en 1994, en medio de este super avance, este segundo avance para la profundización de las políticas neoliberales. El primer avance, creo que todos ustedes lo saben, fue en 1996 con el golpe de Estado a la institucionalidad democrática constitucional, donde las políticas de terrorismo de Estado se llevaron adelante, junto con los otros países en la región, a efectos de instalar un modelo, pero particularmente a efectos de instalar un nivel de terror a futuro que limitara nuestra capacidad de creación y de revisión de esas institucionalidades previas que venían de unas democracias liberales donde los operadores económicos eran los que no solamente opinaban, sino tenían su representación política en la legislación y en la judicatura. Y esto no es un discurso para que quede claro. Esto, lejos de mí, que yo esté haciendo un discurso académico con una bajada de línea marxista. Que quede claro. Porque la línea marxista, la escuela marxista, con todas sus derivaciones, ha interpretado hechos. Recién estábamos hablando acá con un amigo de esta escuela de pensamiento modernoso que dice, no hay hechos en la historia, hay interpretaciones. No, señores, hay hechos y hay interpretaciones. Entonces, lejos de mí de estar haciendo
este discurso como un panel político de cada línea de una escuela de pensamiento. Lejos. Esto que yo estoy diciendo lo describió en 1993 el presidente de los Estados Unidos en su alocución en la Asamblea General de la ONU. Vean su discurso, una maravilla. ¿Por qué? Porque en ese discurso, en septiembre de 1993, plantea, señores, el objeto de nuestra práctica va a ser la promoción y la protección de las democracias de mercado, ya no de las democracias liberales. Descorre el velo. Lo que hacemos comercial, lo que estudiamos los principios comerciales, se acuerdan del corrimiento del velo, de la ley del principio de la penetración en cualquier forma jurídica, de la persona jurídica. Bueno, él no descorre el velo. Ya no tenemos que revisar ideologías que nos parezcan ríspidas como la marxista. No. Y eso es el poder. El poder es tener impunidad, impunidad inclusive para describir aquello que nos cuesta repetir. ¿Y qué es lo que nos cuesta repetir? Que el concepto democracia de mercado se reproduce el concepto liberal de las mujeres acá que conocemos en la historia del derecho de familia, de la señora de fulano, donde en ese esquema ideológico la mujer, señora, quedaba hacia adentro de la casa organizando la economía familiar, los eventos, etc. Y el mercado, el señor que le daba los estipendios, era el que daba la letra de poder. Acá se descorre el velo. Y la tarea titánica de la cual yo hablaba al principio, y por eso me siento honrada que en estos seminarios me hayan convocado, obviamente, porque sé que mis posiciones, además, no es que sean de avanzada, no, son mucho menos que avanzadas. Mis posiciones vienen siendo luchadas desde el principio de la historia, que es la lucha por la igualdad. El reclamo por la igualdad. ¿Y qué igualdad? La igualdad de trato y la igualdad de oportunidades. Lo que nosotros llamamos regulación de la libertad de mercado desde esta posición es la prevención de la actividad del mercado que atente contra esa igualdad de trato y de oportunidades y que atente, y ahí está el punto epistémico de corrimiento, y que atente contra la igualdad irrestricta en el acceso al producto social de individuos, grupos, en lo privado y en lo público. Así como no podemos... Perdón. ¿Esto es que me saluda o que me quedan 5 horas, 5 días? Yo pregunto, por las dudas. No, pero acá el pueblo se va a levantar y va a pedir más. Pues también lo pido eso. 5 minutos, sí, te entendí perfectamente. Bien. En las consecuencias de... A ver, vamos a hacerlo, voy a tratar de achicar, porque quería hablar sobre los distintos lineamientos legislativos, pero bueno, vamos a achicarlo y volvemos a la dogmática. Lo que nosotros vamos a trabajar en temas de derecho del mercado es un área jurídica en donde tenemos desde el Estado, vamos a tener que revisar cómo ha venido operando el mercado, pero no desde aquellas instituciones que conocemos, la fusión, el abuso de poder, la situación de
la posición dominante, el abuso de esa posición dominante, sino de ver que el mercado existe. Y como el tema de la globalización, los movimientos antiglobalización. No se puede ser antiglobalizador. Lo que tenemos que direccionar para aquello que no nos gusta esta globalización es direccionarla para que haya otro tipo de globalización. Y ese es el gran desafío en la región también. Si no, los próximos expositores seguramente van a trabajar por procedimientos. Pero, por ejemplo, ¿cómo nosotros, desde el Estado, vamos a poder trabajar desde la realidad del objetivo que tenemos en el derecho derechos del mercado y derechos de la competencia, cuando la competencia desleal, las sociedades hegemónicas, monopólicas, siguen teniendo el control de las medidas cautelares en muchas legislaciones? Nosotros en Argentina estamos en este momento con un caso, bueno, que lo deben conocer, paradigmático, que es el de la ley de medios, 4 años que está parada. ¿Por qué? Porque se ha hecho uso de una herramienta jurídica que es obvio, nadie puede quitar una herramienta de igualdad social como es la de la medida cautelar. El tema es que esas distorsiones que nosotros planteamos que hay en el mercado, esas distorsiones, que yo digo que para los grupos hegemónicos no son distorsiones, obviamente, son las que plantean, las que tienen, operando en lo jurídico, en lo político, en las cámaras de representantes, en el Poder Judicial. Entonces, esto que aparece como una rama de estudio y que los doctrinarios debatimos si será autónoma, no será autónoma, y que en general a la población nos ven como nadando en las nubes con estos temas, resulta que estos temas son los nodales para poder tener una posición práctica en la política seria. Porque estos son situaciones de política gubernamental que se van a oponer a posiciones políticas mercantiles. O sea, acá estamos hablando de fuerzas que o se adaptan o no se adaptan y entonces se contraponen. Recién el expositor anterior hablaba del equilibrio. Por supuesto que todos apuntamos al equilibrio. Cuando nacieron nuestras democracias, cuando hablamos de Toynbee, el equilibrio entre igualdad y libertad, ¿cómo no lo vamos a propiciar? El problema no es cuando hay equilibrio, el problema es cuando no hay equilibrio, ¿hacia dónde vamos? ¿Cuál es la decisión epistémica? Si vamos a propiciar en ese desequilibrio la igualdad o la libertad. ¿La igualdad de quiénes y la libertad de quién? En un momento donde el globo terráqueo, además de estar cayéndose por la cantidad de oprobios que ha hecho el hombre con la naturaleza, ve en determinados circuitos una recuperación de la lucha por la igualdad, la transparencia, la eficiencia dentro del marco de democracias de base igualitaria. Y ahí está el punto nodal. Si nuestras legislaciones van a seguir teniendo dentro de la legislación algunas aristas que todavía permitan, que puedan permitir la eficiencia y la competitividad, pero que permitan el lugar dominante frente a cientos de miles de espacios que quedan en desigualdad permanente, bueno, entonces mejor no hablemos de derechos del mercado, hablemos solamente del poder del mercado. No hablemos del derecho de la competencia, que ya de por sí es una ficción. Históricamente la libre competencia, busquen en qué momento pudo haber libertad de competencia, igualdad en la competencia. Siempre ha habido desigualdad en la competencia. En
Entonces, el Estado, interviniendo en esa desigualdad, tendrá que poner todas sus estrategias para no ser un Estado punitivo solamente, sino ser un Estado preventivo en la medida en que pueda hacerlo frente a esas mañas institucionales y del mercado que siguen operando. Y eso tiene que ver con el objeto y la dogmática del derecho de la competencia. No es algo que se vea en el topos uranos, sino en la práctica cotidiana. Y esto es una lucha titánica en la cual están involucrados muchos de los gobiernos de la región, a los cuales apoyamos, y termino haciendo extensivo a ustedes que esta lucha también denodada, de debate, cuando hablo de lucha estoy hablando de debate, se debe profundizar en momentos como los actuales, en donde la muerte del comandante Chávez, unida a los golpes de Estado que ha habido en la región, recién estábamos hablando sobre el Paraguay, que todavía está en veremos con el tema de la ley de competencia, implica que hay que renovar la creatividad en las estrategias para llegar a buen puerto. Muchísimas gracias y espero que ustedes sigan.